ellos saben muy bien que yo tengo hasta testigos de los tipos de las motos que iban a buscar la plata negra. Que iban con una moto, buscaban la plata negra y la llevaban y no sé a quién se la daban. Un cable de Branche, un cable en el sur, un cable en la mayoría de los cables. Y eso manejaba Pagliara. Y no, se arreglaban ellos. Claro. Estaban satisfechos ellos, tomando, iban a aumentar. Pero decime una cosa, los derechos no son del Estado y No, yo hice una sociedad 50% y 50%. Y para tomar medidas tenés vos y yo. Es decir, que no le pueden dar los partidos a... No. Es decir, si ellos Que quieren... vos me vengas y lo des y yo me hago boludo. Pues si lo quiere a América, vos Por decís que ejemplo, no... América le dije ya que no va más y no va más. No va más, se acaba. A mí, América y Canal 13 no van a tener partido argentino. La AFA hoy por hoy la manejan Angelis y Lamens. No hay una decisión que no pase por ellos, hace 4 meses. Así como dije en su momento, que es una barbaridad que los clubes grandes se queden con todas las decisiones de la AFA, también es una barbaridad que pretender que el ascenso solo maneje la AFA. Entonces acá hay que buscar lo intermedio, lo justo, lo razonable. Acá hablamos de un fútbol argentino que debe ser solidario, que debe tener un rol importante en los clubes grandes, no un rol exclusivo. Tenemos que administrar la AFA como corresponde. Hay buenos dirigentes de fútbol que lo pueden hacer, hay dirigentes que han demostrado en sus clubes, pero además que con vocación de cambiar esto. Hoy el problema que tiene la AFA no es ni económico, no, es un problema político. Los que toman las decisiones son Angelis y Lamens. Lamens es lo económico, Angelis es lo político. Hace 20 años el fútbol pegó un salto cualitativo y tuvo un renacer económico gracias al cable. ¿Sí? La transmisión de los partidos de fútbol por cable permitió, como ustedes lo escuchaban, al célebre Julio Grondona, al cocorruptor número 1, según las investigaciones de los Estados Unidos, contar en esa cámara oculta a Carlos Ávila cómo ellos le habían vendido los derechos de televisación a Clarín en su momento, y así se armó Torneos y Competencias, y los goles secuestrados de los que se quejaba Cristina Kirchner, y toda esa historia que terminó con el fútbol para todos. ¿Qué pasa? Ahora el fútbol está frente a un nuevo salto tecnológico. Los partidos de fútbol, la mayoría de la población va a pasar a verlos en los dispositivos portátiles. ¿Sí? Ya no se verá en un mismo televisor. Entonces, la gente va a poder ver el fútbol en los teléfonos, en las tablets. Y a partir, en Internet en general, eso se llama el streaming. El fútbol está frente a una nueva revolución tecnológica. Esa revolución tecnológica va a ser aprovechada para montar un nuevo negocio. Adivinen para qué. Para volver a pagar por el fútbol. ¿Qué quiero decir? El fútbol seguirá siendo gratuito en una parte, pero hay otros subproductos del nuevo fútbol con las nuevas tecnologías que hay gente que quiere hacer inmensos negocios con eso. Y de eso se trata la pelea que se está produciendo ahora. Esta misma tarde arrancó en la AFA. ¿Por qué les digo esto? Porque por un lado vemos la pelea de la AFA, los clubes que se pelean uno contra otro, que la candidatura de Moyano, que la candidatura de Tinelli, pero eso, detrás de eso, está la discusión por el negocio. Y el negocio tiene que ver con las nuevas tecnologías. El HD, seguramente los partidos en HD va a haber que pagarlos. Ver los partidos por internet, por celular, por tablet, todo eso seguramente se va a tener que pagar. Y acá interviene el gobierno, pero en otro sentido. Y en esto es ideológico. El gobierno de Mauricio Macri es un gobierno privatizador y no quiere el fútbol para todos, por lo menos no de la manera que lo había montado el kirchnerismo, porque era un emblema del kirchnerismo. Entonces, ¿qué quiere hacer? Ir para el otro lado. ¿Y quién aparece en ese péndulo que, como tantas veces yo les comenté, del cambio de modelo económico, del cambio de cosas que hace Mauricio Macri sobre la herencia del kirchnerismo? ¿Quién aparece? El Grupo Clarín. Lo que está circulando en simultáneo es, mientras sucede la pelea de la AFA, se está avanzando la fusión a la asociación entre el Grupo Clarín y el Grupo Turner. Para los que no sepan qué es el Grupo Turner, bueno, Turner es un grupo de medios que fue en algún momento dueño de CNN, de HBO, en verdad es el consorcio Time Warner, que quiere desembarcar o tomar parte del negocio del fútbol en la Argentina.
Porque por algo Estados Unidos está emprendiendo un manipulite, un proceso de ataque a la corrupción del fútbol mundial. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, como gran dueño de la industria mediática del mundo, no quiere quedarse afuera del principal deporte que genera más ingresos, vale decir, del principal espectáculo global, que es el fútbol, y que está frente a un salto tecnológico. El gobierno ya tiene hechas sus apuestas. El gobierno está con la Superliga, por algo está Daniel Angelici, el amigo de Macri, presidente de Boca. El gobierno está con la reprivatización parcial del fútbol, por algo alienta la negociación Turner-Clarín y la transferencia de parte del fútbol para todos a este grupo, o que ellos se hagan cargo del fútbol para todos, den la gratuidad para los televisores, pero los otros nuevos negocios sean aprovechados por este grupo, porque además tengamos en cuenta esto. Ya quedó comprobado que por más que vendan los espacios del fútbol para todos, no alcanza, la publicidad no alcanza para que sea rentable. Entonces, ¿de dónde va a salir la guita? De lo que le cobren a los tipos que quieran pagar por ver los partidos de fútbol en otras plataformas. De ahí va a salir la plata. Del otro lado, ¿quién está? La AFA residual, con los viejos grondonistas, muchos de ellos impresentables, muchos de ellos que deberían algún día rendir cuentas a tribunales sobre su enriquecimiento, su patrimonio o la manera en que se chorearon la plata de la AFA. Pero también está Hugo Moyano. Y Hugo Moyano es uno de los líderes de la CGT que se ha convertido en el principal factor de oposición ahora al gobierno de Mauricio Macri. O sea que los bandos están claramente enfrentados y otra vez se vuelve a mezclar el fútbol y la política. Mariano Oliveros está desde temprano contando las andanzas que vienen sucediendo en la AFA. ¿Cómo está el minuto a minuto de la pelea? El minuto a minuto es que mañana a las 18 se van a volver a reunir, que los que renunciaron no renunciaron, o sí, renunciaron? O sí renunciaron pero no renunciaron, renunciaron pero sí renunciaron. Viste que en la AFA 38 más 38 no da, sí, claro. Da 75. Sí. Los papelones habituales. Como no pueden explicar la matemática, mucho menos pueden explicar 3 renuncias. Las renuncias existieron. O sea que renunciaron para apretar. Las renuncias existieron, es decir, presentaron la renuncia. Después en una discusión semántica decir no renunciaron. Bueno, no, porque para que se consume la renuncia hay que aceptarla, ¿no? La renuncia salvo que la renuncia pero con renuncia o sin renuncia lo que está en juego es la pelea por las transmisiones de fútbol, el negocio de la transmisión. El tema es así. Para conseguir el cambio del estatuto, lo que necesitan Angelici, Donofrio, Lamens, es votarlo en el comité ejecutivo esto. La idea de la Superliga la tienen que votar por las buenas. ¿Qué carajo la Superliga? La Superliga es una liga gerenciada. Es decir, ya no un torneo que organiza la AFA directamente, sino indirectamente, es decir, como un órgano que se dedica al torneo de primera división y al torneo de segunda división. ¿Para qué generarían un torneo? ¿Es un torneo con menos equipos? Porque digo, a ver, si se van estos 6 clubes, 5 o 6 clubes, sí, ¿con quién juegan si no tienen otros equipos? No, la idea de estos 5 o 6 clubes es que, como se consideran imprescindibles, somos Boca, River, San Lorenzo, Racing, escúchame, ¿no van a venir con nosotros? ¿Y qué hacen ustedes sin nosotros? Nada. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo habría 2 torneos de fútbol? Claro, aparte, esto tiene que ver con la historia del fútbol. El fútbol argentino lo fabricaron los 5 grandes. Los 5 grandes, Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo, decidían todo en la AFA. Por eso se convirtieron también los 5 grandes. No es que nacieron grandes de un repollo. Se fueron haciendo grandes y fueron los derechos de ellos pasando por encima de los derechos de los demás clubes. Hasta que Rondón, apoyándose en los clubes chicos, les fue tomando porciones de poder. Sí, pongámosle que puede ser eso, digamos. Pero a los clubes grandes hasta en un momento, y esto está en la historia del fútbol argentino, tenían voto calificado. Es decir, el voto de Boca valía 3 y el voto tuyo valía medio. Claro. Entonces, el fútbol argentino se fundó de esta manera. Y lo que ven la gente del interior otra vez, o de los clubes menos poderosos, es otra vez está pasando lo mismo. Es decir, se reúnen 5 tipos, que son los 5 más poderosos, que eso no lo discute nadie, o 4 o 3, y nos llevan de la nariz a todos. Eso es lo que están viendo. ¿La AFA es impresentable, como vos decías? Sí, es impresentable. ¿Este es el camino? Este es un golpe. Y además es un golpe, pero además con un pequeño detalle. Corta por lo sano las elecciones que iba a haber. Después del papelón aquel, que empataron pero sobraba un voto, todo eso, que tanto hemos criticado. Después de los papelones, de la manera en que negaron el procedimiento judicial en Estados Unidos, que tiene preso a Alejandro Bursaco, que era el tipo al cual ellos le habían encomendado buena parte de las transmisiones de fútbol y le habían vendido derechos de los mundiales. Después de todos esos papelones, había por fin una elección convocada. Y ahora esto es un golpe para que no haya elecciones. Porque ¿qué vieron estos que renuncian o que presentaron la renuncia o que no la presentaron? Porque viste cómo es la AFA.
lo que vieron es que no conseguían los votos, no tenían los votos. Hoy trajeron a un señor que se llama Javier Tebas, que es un hombre que estuvo en el armado de la Liga de Fútbol Profesional de España, para contar sobre las bondades... Lo bien que les había ido. Lo bien que nos vendría a nosotros una Superliga. Un dirigente dijo por ahí, sí, está bárbara la explicación que dio Tebas, pero allá son todos, no son asociaciones civiles sin fines de lucro, son todas sociedades anónimas, tienen un funcionamiento distinto, dice, y aparte solo mira el aspecto económico, Tebas, que es importante, pero no es todo. Acá, acordate el rol de los clubes, etcétera, etcétera. Entonces, la opinión de Tebas acá medio como que no alcanzó. Bueno, porque trae la sombra del gerenciamiento y la privatización de los clubes. Y los clubes del interior, principalmente, más otros como Olimpo, Independiente, obviamente, que está ahí Hugo Moyano, dijeron, no damos quórum, nosotros no vamos a discutir esto. Ni dieron quórum, o sea, ni siquiera dieron quórum. Por eso Angelici, Donofrio y Lames, que nosotros renunciamos, nos vamos... ¿Cómo juega el gobierno acá? Bueno, esa es una buena pregunta. El gobierno ha jugado durante todo este tiempo. Macri recibió, como ustedes saben, a Tinelli en Olivos. Y Angelici es un tipo del gobierno. A eso iba. En esa reunión estuvo Angelici también. En esa reunión, ¿te acordás que nadie habló? Que se fueron todos de Olivos por distintos lugares. Ahí se habría empezado a gestar esta idea de la Superliga, o por lo menos el final de la planificación. Y hay una intención del gobierno clara de que Moyano no llegue a ser presidente de la AFA. Eso está claro, porque sería un poco tener al tipo emblema de la CGT que se peleó, se lo apoyó en la campaña, se peleó con ellos y ahora estaría de presidente en la AFA. El ejercicio es simple. Uno tiene que ver el movimiento que hace Angelici, y Angelici es Macri. Todo lo otro... Angelici es Macri. O sea, todo el comportamiento de Angelici responde a intereses del presidente de la Nación. Tinelli también está en esta partida. Tinelli hoy es el vicepresidente tercero de la AFA. Es decir, en la cadena de mando de lo que quedó hoy, si es que, porque las renuncias están en stand-by, pero pongamos que renunciaron, sería Segura el presidente, Chiqui Tapia, que es el yerno de Moyano, el vicepresidente segundo, y Tinelli es vicepresidente tercero. ¿El gobierno quiere intervenir la AFA? ¿Quién la interviene? ¿El gobierno, la justicia? Si esto genera una cefalía, ¿quién la interviene? Por lo que averiguamos si se produce una cefalía, tiene que intervenirla la IGJ, que depende del Ministerio de Justicia. Exactamente. Y la intervención, por lo que pudimos ver también, porque habría que hablar con un abogado, pero tendría que ser de 180 días. Si se interviene por 180 días, las elecciones se te van a octubre, ¿no? Pero tampoco es que se fueron tantos, porque renunciaron, pero no renunciaron tanto. Quiero decir, a lo mejor la movida de renunciaron pensaron que se iban mucho más. Como no se fueron, mañana van a volver a negociar. Se había hablado de Víctor Blanco también, el presidente de Racing, nadie lo confirmó. Hoy hubo 51 presidentes o miembros del comité ejecutivo ahí en Ezeiza, y las renuncias confirmadas fueron las de 3, la de Boca, la de River y la de San Lorenzo. Y mañana se van a sentar a negociar. Mariano, gracias por venir. Mientras tanto, vamos a hablar de la causa que ha generado el primer procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner, el dólar futuro. Yo no podía operar el tipo de cambio a lo que a mí se me ocurriera, sino que tenía una ley que era el Congreso que decía que en el 2016 el tipo de cambio promedio tenía que estar 10.60. Tenía que cumplir una ley del Congreso como tiene que cumplir quien está en el Banco Central. Acá lo que se está denunciando en sede judicial es un fraude a la administración pública y el delito que se debe y que se está investigando y sobre la cual los funcionarios del gobierno anterior tendrían que ofrecer alguna explicación es porque el Banco Central regalaba dólares por un monto inmenso, casi 18.000 millones de dólares que no tenía, a un precio muy por debajo del precio del mercado. Hoy cuando se me leyó la acusación que se me hace a mi ex ministro de Economía y al directorio del Banco Central de asociación ilícita, le contesté que la única organización de la que formé parte fue del Poder Ejecutivo Nacional como su titular, elegida democráticamente. Querían tener un motivo, una causa penal, para hacer un decreto de necesidad de urgencia y removerme del Banco Central. Durante mi gestión, en futuros, el Banco Central ganó 5.500 millones de pesos. Tenía mandato hasta el 2019. ¿Cómo voy a generar una bomba que me va a explotar a mí? O sea, no tiene sentido. Alejandro Bonelli fue presidente del Banco Central y era quien estaba a cargo de la operación de dólar futuro y quedaste procesado. Buenas noches también.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Estás entre los procesados? Sí, sí, sí. El directorio del Banco Central, de la CNB, el exministro de Economía y la expresidenta. ¿Hiciste negocio con el dólar futuro? Ninguno. Pues esto es lo raro, porque no te acusan de haberte enriquecido. Sí, sí, sí. No, para nada no hay ninguna acusación de corrupción. Digamos, por supuesto, nadie, ni yo, ni mi familia, ni ningún vinculado, nadie operó como en muchos años que estuve a cargo de la Comisión Nacional de Valores y del Banco Central, jamás operé en los mercados financieros por un tema de que se pudiera acusar que tenía algún conflicto de interés potencial, más allá que las leyes no lo obligan, ¿no? Vos en un momento dado podías quedarte, anunciaste tu renuncia, te reuniste con Federico Sturzenegger, ¿no discutiste sobre lo que iba a pasar con el dólar futuro? ¿No hablaron de esto? No hablamos. Fue una reunión relativamente breve, fue el día que yo presenté la renuncia, el 9 de diciembre, donde básicamente yo le conté cuáles eran las operaciones de fortalecimiento de reservas pendientes y me hizo algunas preguntas de manejo del banco y administrativas, pero no, este tema no lo mencionamos. ¿Te lo imaginaste? ¿Que iba a venir así como una bomba y iba a convertirse en el primer procesamiento para Cristina? La verdad que no tenía claro si iba a ser el primer procesamiento para Cristina, pero sí tenía claro de que iban a avanzar con este tema. Una denuncia que habían, si bien la hizo Prat Gay, se la hizo firmar a Pinedo y a Mario Negri, ¿no? O sea, los dos... Dicen que vos le hiciste perder 77 mil millones de pesos al Tesoro argentino. Eso es falso. Durante 2015 yo gané 5.500 millones de pesos operando a futuro y el balance del Banco Central en 2015 arrojó una ganancia de 150.000 millones de pesos. Pero Bonadío habla de una pérdida de 77 mil millones. Bueno, acá viene el tema, ¿no? Digamos, quien ocasionó esta eventual pérdida es la actual conducción del Banco Central, que decidió generar una maxi devaluación sin tomar medidas que hubieran acotado esta pérdida. Voy a dar un ejemplo. Es como si yo soy el conductor de un auto, contrato un seguro, cambia el conductor, viene otro conductor y lo choca. ¿De quién es la culpa? ¿Es la culpa del conductor anterior? Que más que menos todos veíamos venir que habiendo devaluado Brasil, como había devaluado en aquel momento, ya un 80%, algún retoque en el tipo de cambio la Argentina iba a tener que hacer. Yo sé que en las campañas electorales todo el mundo promete cualquier cosa, que es lo que me vas a decir, que los tres principales candidatos habían dicho que no iban a devaluar. Primero yo tenía que cumplir la ley de presupuesto que establecía un dólar de referencia de 10,60, ¿no? Que eso no es un capricho mío, sino que es el artículo de la Carta Orgánica que dice que la política cambiaria... Un tipo ingenuo, cuando vos viste que empezaron a suscribir dólar futuro, algo pasaba. El banco que ejecuta el Banco Central es la que determina el Congreso Nacional. Y después solamente dos declaraciones. Bueno, Daniel Scioli antes, durante y después dijo que iba a defender un dólar en torno a 10 pesos. Y también declaraciones que están grabadas de Alfonso Prat Gay. Él dijo muy claramente, si hacemos las cosas bien, el dólar va a estar muy cerca de 9.50. Y si las hacemos mal, va a estar cerca de 16. Pero más allá de las declaraciones de todos, yo creo que hay algo que es importante, y más allá de mi situación, la de los funcionarios. En Argentina, generar una gran devaluación no genera ningún efecto positivo. Yo creo que desde el Rodrigazo, en 1975, pasando por todas las historias de devaluaciones, una devaluación genera un aumento de precios más o menos de la magnitud. Ahí, tenga mano, compañero, porque yo te puedo decir que en la base misma del modelo económico que aprovecha el kirchnerismo, había una devaluación que la había hecho Duhalde. No la hizo el kirchnerismo, pero estaba un colchón acumulado de ventaja industrial que había generado en el 2002 la devaluación post-convertibilidad. Es cierto, pero bueno, esa devaluación generó un aumento de precios, pero hay una diferencia sustancial que creo que los que nos escuchan van a recordar. En el 2001... había una tasa de desocupación del 24%. Mientras que, y esto no solo, digamos, es público, sino que el propio gobierno actual lo informó en los documentos del acuerdo con los buitres, en la Argentina hay una tasa de desocupación del 7%. Entonces, cuando una devaluación se hace en un contexto de crisis como la del 2001 y el traspaso a precios es menor. Pero en una situación prácticamente de pleno empleo,
esto siempre pasó. ¿Qué hacen los empresarios? Si tienen componentes importados, aumentan por el componente importado de sus productos. Y los que no lo tienen aumentan por las dudas, porque hay una cierta dolarización que viene desde mucho en nuestra historia de los costos y de los precios. Con lo cual, más allá de futuros, yo creo que si vos le preguntabas a la gente en diciembre, creía, como Macri había dicho, que los precios estaban fijados a 15. ¿Y qué pasó? Que lo que había dicho Pratgay, que ya la devaluación estaba hecha en función del dólar blue. Exacto. Bueno, el 17 de diciembre, una semana después del cambio de gobierno, el gobierno decide hacer la devaluación y elimina todos los controles prudenciales que el Banco Central había establecido sobre el mercado de cambios, a los capitales especulativos. ¿Y qué pasó en estos meses? El año pasado, octubre, noviembre, la tasa de inflación medida por las consultoras estaba en el orden del 23-24%, una tasa alta, pero claramente más baja la que esos mismos consultores la habían establecido un año antes cuando yo había entrado al Banco Central, que decían que era del 35%. Con la devaluación, ahora esa tasa de inflación ya está por lo menos en el 40% anual. ¿Es negocio la bicicleta financiera hoy? Entonces, y te contesto en un minuto, entonces, creo que claramente el verdadero pecado es haber devaluado de esta manera y había que haber seguido con una flotación administrada y gradual que hubiera evitado esta situación. ¿Es negocio la bicicleta financiera hoy? Esto que dicen, bueno, lo mejor que negocio se puede hacer en la Argentina es con un dólar planchado, es una especie de tablita de Martínez de Oz. Traes guita de afuera, la pones a Levax al 38 y después te la vuelves a llevar entre unos meses en dólares. Entonces es una rentabilidad del 38% de un año en dólares. Hay que ver si duran la Levax y el dólar este precio, pero... Bueno, hay un gran ingreso de capital especulativo y creo que esto, a ver, esto ya lo vivimos en la época de Martínez de Oz, con la tablita, y también en los años 90, ¿qué se supone? Que no va a haber una gran devaluación en los próximos meses. Entonces, precisamente, hacer inversiones financieras de corto plazo a estas tasas de interés es percibido como un gran negocio. Pero aquellos que tienen para el duda, y la inversión en capitales especulativos no genera aumento de la producción, no genera inversión real. Yo creo que siempre hay que apuntar. A ver, yo soy un convencido que, como ocurre en la gran mayoría de los países, el desarrollo económico de un país tiene que ser sobre la base de los propios recursos y no del endeudamiento. Porque, bueno, en Argentina me remito a los dos periodos que mencioné, pero en muchos otros países de América Latina y también de Europa, cuando se genera un modelo de endeudamiento y de ingreso de capitales especulativos, pensemos en Grecia y en muchos otros países, eso es pan para hoy, hambre para mañana. O sea, es una bonanza financiera, las cuotas, el crédito, y después cuando un país termina endeudando, esos capitales que entran sin crear producción, se van a como entraron. Entonces, sin duda que en estos meses creo que va a haber un clima muy propicio para la inversión financiera de corto plazo, pero tengo mis serias dudas de que esto genere o que vengan inversiones reales que tengan a generar mayor producción. ¿Quién paga ese festival de tasas del 38 que está pagando ahora el Banco Central? El propio Banco Central. O sea, ¿son reservas? Las letras, no porque es en pesos, es la misma confusión que hacen con futuros, digo. Es decir, tanto la operatoria de futuros, que en la acusación decía que rifaban reservas, es una burrada, porque es una operatoria totalmente en pesos. De la misma manera, y quiero ser justo en este caso, este festival de letras que está haciendo el Banco Central, que ya ha duplicado la emisión de letras respecto a lo que era mi gestión en Banco Central, es en pesos. Y esto genera, sí, un déficit en el Banco Central, pero es una operatoria en pesos. Por eso, continuando con tu pregunta, aquellos que les gusta timbiar, especular, pero tienen algún miedo del tipo de cambio, ¿qué es lo que están haciendo? Van al mercado de futuros, ¿sí? Y se aseguran, ¿sí?, una tasa que es menor al 38%, pero es una tasa comparada con la internacional muy exorbitante y que está generando otro problema, porque tenemos el problema inflacionario, pero, Rolando, el año pasado, y lo dijo el INDEC hace poco, 2 semanas, la Argentina en 2015 había crecido 2,1%, en una situación muy compleja.
Le consulto, porque bueno, la causa tiene varios vericuetos que no quedan bien claros. Por ejemplo, si ustedes no se terminan beneficiando, los 3 imputados, digo, los 3 procesados, Cristina Kirchner, Kicillof y usted, si ustedes no generan un beneficio propio, ¿por qué el juez los embarga en 15 millones de pesos? Eso por un lado. Y también quería consultarle a ver cuál es su opinión, ¿por qué el juez no avanza con quienes compraron, con las 2.100 personas que compraron dólar futuro? Bien. Termino en un minutito la pregunta anterior y decía, y esto está generando ahora una recesión, o sea, la economía argentina está en recesión por estas altas tasas de interés que con los tarifazos y el costo de crédito están generando situaciones muy difíciles para las pymes y para la producción. Voy a tu pregunta. Bueno, creo que es evidente, y dijimos que no hubo ningún beneficio de tipo personal y hubo una evaluación de política económica que creo que alguien puede compartir o no compartir, alguien puede decir... Te pueden criticar políticamente, pero no procesarte. Pero, claro. A ver, si todo lo que hace Bonadío estuviera tan mal, ¿por qué ya la Cámara lo respaldó 2 veces? Bueno, hasta ahora la Cámara no opinó sobre el fondo de la cuestión, o sea, la Cámara lo ha respaldado en cuestiones procesales que tiene que ver con recusaciones. Una recusación que hizo un director del Banco Central, todavía en funciones, Pedro Vizcay, y la propia expresidenta Cristina. O sea, la Cámara ha dicho que no hay razones para apartar a Bonadío. Hoy hubo una audiencia en casación, que vendría a ser la instancia superior para resolver esta cuestión, pero bueno, yo confío que en un caso y en un expediente que si también cuando Cristina dijo lo quiso recusar, no le hicieron lugar. No le hicieron lugar. Vanori, los funcionarios del... A ver, sí, puedo contestar. A ver, un fallo que se ha basado todo en declaraciones periodísticas, en declaraciones de exfuncionarios o de economistas y políticos opositores, pero que no tiene ninguna medida de prueba, o sea, no hay ninguna prueba de nada. Yo confío en que este fallo va a ser revertido, porque te vuelvo a decir, vos podrás decir, había que devaluar un 10, un 0, un 50, pero las decisiones de política económica hay una tradición jurídica que no son judiciables. Pero si me permitís, quisiera contestar las 2 preguntas que hizo tu compañero de panel. Si me las repetís, por favor, porque... No, primero, sí. ¿por qué te embargaron? Claro, ¿por qué lo embargaron si no...? Bueno, a ver, el juez entiende de que en principio somos responsables de haber ocasionado un daño, que bueno, yo creo que no es así, porque vuelvo a decir, creo que Sturzenegger tenía, respecto a la política cambiaria, otras posibilidades de decisión, y por otro lado, en caso que decidiera devaluar, él podría haber cancelado los contratos antes de devaluar y hubiera evitado este perjuicio. Ahora empataron porque Sturzenegger también está procesado igual que vos. Te pregunto algo en este sentido. Sí, a ver, bueno. Los funcionarios del actual gobierno, Mario Quintana, Pablo Curat y José Torello, están imputados. Sí. En otra causa. En otra causa, sí. Por dólar futuro, en otra causa. ¿Para vos cometieron irregularidades en la compra? A ver, yo creo que la compra en sí no es delito, o sea, es una operación de inversión. Pero si después venden y sacan una ganancia. Bueno, yo creo que el cuestionamiento que está ahí en la causa que hay que para investigar es que, por ejemplo, Quintana y los otros funcionarios estuvieron en una discusión, en una negociación respecto al valor del dólar futuro. Yo creo, esta es mi opinión personal, no sé si es delito y hay que investigarlo, en una actitud ética, ¿sí? No deberían haber participado de esta decisión o deberían haber cerrado su posición. Porque digo, ahí sí hay un conflicto de intereses, porque lo que decidieran les estaba beneficiando personalmente. Entonces, acá creo que hay una debilidad también manifiesta en el fallo de Bonadío, porque Sturzenegger se da cuenta de que una vez que asume el mando y tiene que tomar decisiones, va a tener que pagar después de la evaluación. Y le pide autorización a Bonadío. Claro, ese es un y le pide, claro, le pide autorización. Y el juez le dice, avancen, paguen. Hay también una cuestión jurídica elemental, es que si hubiera, siguiendo la línea de racionamiento de Bonadío, un delito, lo correcto y concreto hubiera sido investigar y en última instancia declarar nulas las operaciones. Porque si hay un delito, hay una parte que sería el Estado, y por otro lado el sector privado. Entonces ahí hay una incoherencia. ¿Por qué decís que no hay medidas de prueba? Que no hay medidas de prueba. Claro, porque a ver, el fallo y la imputación hace toda una serie de acusaciones de que Cristina daba órdenes. Un fallo político. Claro, entonces digo, en ese fallo, y invito a que lo lean, o sea, no hay ninguna
prueba, o sea, son todas manifestaciones de personas, que vuelvo a decir, están todas absolutamente sesgadas. O sea, Prat Gay, que después es ministro... O sea, ¿es un fallo hecho en base a opiniones? Absolutamente, 100%. O sea, no hay ninguna cuestión concreta que demuestre las acusaciones que se hacen. El fiscal dice que no hay delito también, el fiscal Dilelo. Bueno, de todos modos, Nadie avanzó. Bueno, absolutamente, y el fiscal sí ha pedido que se investigue esta segunda parte, que tiene que ver con analizar la conducta del juez de Sturzenegger y de los funcionarios actuales que intervinieron en las negociaciones de fijación de precio. Porque ¿qué es lo que hicieron? Rebajaron un poquito el valor de los contratos, pero siguiendo la línea de razonamiento. Si hay delitos, si yo, por ejemplo, robo 5 gallinas y devuelvo una, estoy robando 4 también. Manoli, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Mientras tanto, muchachos, atención porque vuelven las importaciones. El primer laboratorio que se está viendo es el que fue paradójicamente el primer motor de la salida de la convertibilidad, la industria textil. Una Argentina. El Febo en lo Alto anuncia el comienzo de otra alborada productiva en las fábricas del territorio nacional. Argentina, país pujante y en progreso, desde las primeras luces del alba hace oír el ruido de sus férreas máquinas de producción. Dale, purrete, deja el chamullo para otra esquina y corre el tranvía que te lleva a la fábrica para que el trabajo genuino, nacional y popular se convierta en el motor de una nación que avanza con la modernidad. Vuelven las importaciones. El cambio de modelo económico está pasando a los archivos la producción nacional y la apertura de fronteras ya genera soluciones viejas para problemas históricos. Según un estudio de la Fundación Proteger, la actividad del rubro textil cayó 25% debido al incremento de las importaciones, lo que impactó directamente en pérdida de puestos laborales en uno de los principales sectores del consumo. Acá ya tenemos 30 locales vacíos en Avenida Córdoba. ¿A ustedes les bajó la venta? Y el promedio sí bajó en relación a lo que era el año pasado. Valga la paradoja, mientras las ventas en comercios caen 30%, las importaciones de ropa se incrementaron en un 33%, alcanzando un valor total de 329 millones de dólares. Algunas marcas aumentaron sus importaciones en un 47%, mientras que otras llegaron a incrementar hasta 99% sus productos traídos del exterior. Desde el sector textil denuncian además que la nueva gestión de la Secretaría de Comercio que dirige Miguel Brown aprobó unas 35.000 declaraciones juradas para importar que habían quedado acumuladas del gobierno anterior, por lo que el impacto mayor todavía está por llegar. Apostar a su capacidad de crecer, a su capacidad de duplicar la producción agropecuaria de este país, podemos duplicar la producción de alimentos en Argentina. Otra voz de alerta llegó increíblemente desde el campo. Representantes de la cadena porcina de la Federación Agraria advirtieron a la Secretaría de Ganadería del Ministerio de Agroindustria sobre el perjuicio para el sector por el aumento de más del 200% de las importaciones de esos alimentos. El incremento de productos chacinados desde Brasil, España y Dinamarca puso en alerta a los productores que denunciaron que el impacto por la apertura de la frontera ya se siente en la baja de la productividad. Antes la competencia era insuficiente. Bueno, muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. ¿Importar o fabricar? That is the question. El informe de la Fundación Proteger, del cual hablaba la nota anterior, dice, bueno, que varias empresas que fabricaban bajo licencia, ¿sí? Por ejemplo, marcas muy conocidas como Wrangler, Penguin, Cacharel, Lacoste, importaban pero producían acá. Ahora, la pendiente va para el otro lado. Esas mismas marcas que producían bajo licencia extranjera directamente van a importar porque van a poder importar más barato y porque ya no existen esos mecanismos complejos que llaman las declaraciones juradas anticipadas que funcionaban como una barrera paraarancelaria a las importaciones. Esto se va a ver en la vida cotidiana. En cuestión de meses uno va a poder comprar ropa
no sé si más barata, pero va a poder comprar más ropa importada, se van sobre todo los productos suntuarios de alimentación, ya se están viendo en algunos supermercados, y el detalle de la carne de cerdo, ¿no? Que como los costos argentinos son tan altos, se va a poder, vamos a empezar a comer cerdo de otros países. Luciano Galfione es tesorero de la Fundación Proteger. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Les preocupa que esto pueda traer desempleo, este aluvión de importaciones? Y lo que estamos viendo nosotros es que de continuar esto que vimos en el primer cuatrimestre se puede llegar a complicar. La verdad es que desde la Fundación Proteger, el informe que recién proyectaron, lo que vemos también es que ese informe se basa, como bien lo mencionaste, en función a las declaraciones juradas anticipadas que se firmaron en diciembre. Había un stock muy grande de declaraciones juradas. Esas declaraciones juradas tienen una vigencia de 6 meses, que estamos viendo que van a terminar. O sea, tarde o temprano esos productos van a estar disponibles para la compra. Bueno, sí, van a estar para la compra, y lo que desde la industria nosotros esperamos y estamos en conversaciones con el gobierno es que a partir de que esas declaraciones juradas cesen, empiece otra vez una administración inteligente del comercio, de manera tal de devolver a la industria nacional todo ese mercado. Yo te diría mala noticia, porque es obvio que van a utilizar las importaciones para bajar la inflación. Depende, no es lo que estamos hablando con las autoridades. Le daría un beso en la frente, muchachos. Y bueno, esto ya lo vimos tantas veces. Y sí, es el trabajo que nosotros venimos haciendo. La verdad es que digamos, mucho de estas, digamos, de estas importaciones que se dieron en este caso son, fíjate como vos lo mencionaste, son en general de retails, de supermercados y grandes marcas. De Zara, de Walmart. Sí, claro, son todos retails o supermercados en general. ¿Qué es lo que pasa? A fin del año pasado tenían declaraciones juradas triplicadas, cuadruplicadas. O sea, que tenían acumuladas, cosas acumuladas que no dejaban entrar. Se les firmó todo. El gobierno ha reconocido que esto fue un error. Eso es un buen indicio para nosotros. Reconocieron que fue un error haber firmado eso. También, digamos, reconocieron eso, pero también dijeron que no se podían hacer cargo de una gestión anterior porque era muy difícil tomar y decir cuáles podían ser, cuáles estaban bien declaradas, cuáles no. Yo apoyo obviamente la industria nacional, pero cuando uno ve que, por ejemplo, el año pasado un par de zapatos te costaba 2.400 mangos y ese mismo par de zapatos vos vas hoy y te lo siguen cobrando 2.400 mangos, en algún momento a alguien lo estaban robando. Te robaban el año pasado cuando te quería sacar 2.400 pesos, o ahora no se lo venden nada a nadie. Y si ese mismo zapato lo pones a valores internacionales, es un zapato caro a valores internacionales. Y esto, con algunos productos y con mucha cosa en la industria textil, los jeans, salvo lo que venden en la salada, acá con Quique Antequera lo va a contar, pero un jean promedio en la Argentina está fuera de los valores internacionales. ¿No se habían acostumbrado a cazar en el zoológico por falta de competencia internacional? Mira, Rolando, yo te hago un ejemplo muy caro. Los autos en la Argentina son los más caros del mundo. Sí, la comida también. La comida en la Argentina la de Tierra del Fuego también. Es la de más cara del mundo. Los electrónicos en la Argentina son de los más caros del mundo. Entonces, la industria textil tiene un problema de competitividad. Mira, yo te puedo decir, la Fundación Proteger nuclea a toda la cadena textil. Lo que yo te puedo decir, que conocemos a toda la industria textil argentina es sumamente eficiente. Yo tengo una pyme, soy tan eficiente como un chino. Ahora, cuando yo multiplico por los costos argentinos, y cuando hablo de costos argentinos te estoy hablando de costos laborales, impuestos, agregarle la luz ahora, ART, las tarifas energéticas, tengo competitividad argentina, de la misma manera que tiene cualquier otro sector industrial. Pero no está también esta cosa de los márgenes de ganancia delirante que terminan haciendo, digo, lo que vemos en la leche cuesta un precio del productor y los intermediarios la recargan al Claramente, infinito. Cuando vos te compras un jean en un shopping, pagás 1.800 pesos un jean, la industria textil representa 300 pesos en ese jean. Todo lo demás no es la industria textil. ¿Sabés qué es todo lo demás? Los costos de ocupación, alquileres y demás, la renta financiera, estamos hablando de tarjetas de crédito, vamos los jueves, vamos los viernes. Pero si muchas veces es la misma marca la que fabrica y la que vende el shopping. Claro, porque es la misma empresa. No, pero la misma empresa no es propiedad del shopping. No, pero es propiedad del local, digamos. No es propiedad del local. En el shopping, las marcas alquilan esos shopping. En la Argentina es no sé si no debe ser el único país del mundo donde cuando vos renovás un alquiler volvés a pagar la llave cada vez que se te renueva un alquiler. No solo eso, en un shopping
las expensas no son auditables. Si querés podemos seguir. En la Argentina las tarjetas de crédito cobran las comisiones que no cobran en ningún lugar del mundo. Entonces, si queremos que tener una industria textil competitiva, la verdad es que estamos pifiando en el eslabón que le estamos pegando. Quizás la renta, la torta del negocio no se la está llevando el textil. Y te doy un ejemplo. Tenemos acá a un representante de la Salada. La ropa que se vende en la Salada se confecciona... Tiene mucha menos inflación que la ropa que se le vende a la clase media. Sí, pero en costos, es el costo de la producción textil. Ahora, ¿cómo puede ser que un jean en la Salada vale lo que vale y un jean en un shopping vale lo que vale? Le quiero sumar a la conversación a Javier Milei, es economista. ¿Se vienen las importaciones? Mira, me parece muy interesante lo que se estaba comentando recién, porque esto tiene que ver con la cuestión de la competitividad. Lo que, digamos, está flotando es el tema de la competitividad. Junto a mis colegas Diego Giacomini, que vos lo conocés, y a Nicolás Kertz, que es un econometrista de los mejores de la Argentina, lo que nosotros hicimos fue un trabajo para medir la creación de valor, porque en el fondo, ¿sabes qué es ser competitivo? Ganar plata. Y la competitividad nosotros decimos que en el plano doméstico tiene tres elementos. Uno es lo que tiene que ver el salario real contra la productividad del trabajo. Otra cosa tiene que ver con la presión impositiva versus la calidad de los bienes públicos que recibís. Y otra cosa que tiene que ver con el costo de capital. En el costo de capital ahí ingresa la tasa de interés de Estados Unidos, el riesgo país, la expectativa de evaluación. Y después el contexto internacional que te puede ayudar o te puede perjudicar. En el caso, digamos, de Argentina, lo que vos tenés es que, por un lado, digamos, la presión fiscal es desorbitante, hace que cualquier negocio sea poco rentable. La calidad de los bienes públicos que recibís, suponete la infraestructura, es deplorable, con lo cual ahí tenés un gap de competitividad en contra muy grande. Y por otro lado, digamos, todo lo que tiene que ver con la tasa de interés, o sea, al heredar tanta inflación, digo, porque recordemos que la inflación es un fenómeno monetario y que tiene 18 meses de rezago, con lo cual, digamos, hoy estás viendo mucha inflación que dejó el señor que estaba recién. ¿Las importaciones para bajar? No, pero ese es el punto. O sea, ahí, digamos, ojo con eso. Digamos, ahí vos mencionaste dos cosas, una la de inflación y otra la del empleo. No es cierto que vos con las importaciones bajes la inflación. Lo que vos bajás, de última, será el nivel de precios. Pero la tasa de inflación tiene que ver con la tasa de emisión. Entonces, sí, pero obligás al fabricante nacional, una vez que fabricar lo que venda más barato. No, lo que pasa es que, digamos, o sea, si vos emitís, lo que vas a generar es un exceso de pesos que se va a transformar en una devaluación. Entonces, digamos, ese efecto, digamos, solo lo que hace, cuando vos aumentás la competencia dentro de la economía, modificás el nivel de precios, pero no la tasa de variación de precio. La tasa de variación de precio va a estar dada por la cantidad de dinero, cómo se esté moviendo. Y lo que vos tenés es que, digamos, en el último tramo de lo que va este año, o sea, hubo un apretón monetario muy fuerte. Y el otro tema que a mí me interesa también, digo, y que es muy delicado, es el tema del empleo. Es decir, no es cierto sí que te genere desempleo la apertura. Es decir, porque cuando vos vas a abrir la economía... Bueno, está bien, digo, a ver, le di un punto por un lado, digamos, el otro me lo agarré como, digo, en este no coincido. Eso, digamos, en la literatura se conoce como la falacia de lo que no se ve, digo, que se llama la salvación de la industria X. O sea, cuando vos vas a salvar una industria, sí, en realidad, lo que vos estás haciendo es obligar al consumidor que pague más. Cuando vos, digamos, competís libremente, lo que sucede ahí es que a vos se te produce un ahorro. Y ese ahorro, porque no es que vos comprás ese bien porque es más caro, no, lo comprás porque es más barato. A vos se te produce un ahorro que genera que vos gastés en otro lado y genera empleo en otro lugar de mayor productividad. Esto es lo que hace la gente cuando va a comprar la salada. Vea qué pasa con los precios en la salada. Situación laboral precaria. Esto tenés a 75 más o menos por mayor, cada uno de los bordados. Y tratamos de mantener los precios hace más o menos 2 años, 3 años, tratamos de mantener muy poquito. Esto por ser lo teníamos 20 pesos, ahora lo pusimos a 25 hace un mes. ¿Cuánto valen estos zapatos afuera? 380 vale. Acá. Acá. ¿Y en un negocio de capital? Y tenés que calcular 700 pesos. Mirá, tenés un montón. Somos fabricantes directos. Estos zapatos en la zapatería hoy, menos de 1.200 pesos no lo conseguís. ¿Y acá qué precio lo tenés? 4.50. Lo que más sale son los shortcitos encajados. ¿Y lo que se usa? ¿Me podés mostrar uno? Estos son así.
Contame cuánto vale. 160, ¿Conviene comprar en la salada? por supuesto. ¿Por qué conviene? Precios, ¿Calidad? excelente. ¿Servicio? Acá, óptimo. Bueno, ahí tenemos precios en la salada. ¿Cómo cuánto se trasladó la inflación a precios en la salada? Un 20% más o menos. Fue el cálculo de este año. ¿De qué año me dio contar? Sí, de diciembre. Mayo, digamos. Digamos, sí, durante el curso del año. ¿Bajaron las ventas en la salada? ¿Cómo? ¿Bajaron las ventas en la salada? Ahora se incrementa las ventas. La gente busca precio, calidad y precio. Porque... O sea, la gente deja de comprar en otro comercio y va a buscar... No, vos vas a los shopping, no es imposible comprar una prenda. Es un fenómeno que como que las segundas marcas se potencian. Hay marcas muy baratas en supermercados que empiezan a comprarse por el tema del precio. Por supuesto. Acá no hablamos de las grandes marcas, la gente está buscando calidad. Ya no busca tanto las grandes marcas, busca precio. Tiene que mantener el hogar y cuida la moneda. Ahora no. ¿Lo ven en la cantidad de gente que va? Se duplicó. ¿O es gente, o son más intermediarios que van a comprar más cosas? No, se duplicó la venta. Cantidad de gente. Viene a comprar gente hasta por unidad ahora. En la madrugada viene gente por unidad. ¿En la madrugada? Hay necesidad. Lo que antes era todo mayorista. Claro, cuando yo fui ahí a tu feria, lo que había eran tipos que compraban para revender. Mayorista y reventa, por eso te digo. Y ahora no, ahora viene la gente por unidad a comprar también, porque el costo de vida está muy alto, está muy caro, que venimos relegados ya hace 2 años atrás. No es solamente ahora con el tema de importaciones, que venimos también por ahí. Menos cantidad de importación. ¿Ustedes nacieron en la práctica del cierre de las importaciones? No, por supuesto, en los años 90, cuando yo tenía taller de costura, tenía taller de costura, trabajaba las grandes marcas, Angelo Paolo, Polaris, Barry Black. Cuando empezó a entrar el importado, se cerraron las empresas. No fabricaron más. ¿Ese es el miedo que tienen ustedes? No, el miedo que tenemos todos. Yo Quique ya sé, pero ¿usted? Y sí, por supuesto. ¿No tienen espalda para aguantar? No. Estos años de bonanza, ¿no se pusieron gordos como para reinvertir? Es que no se trata de invertir. Cuando uno tiene que competir en condiciones absolutamente desiguales, es muy difícil. Es comparar pera con banana. Es como, digamos, recién escuchaba al colega hablar. Yo lo que digo es, la ropa en la Argentina no es cara, se vende cara. Y eso es una gran diferencia. En la Argentina hay ropa barata, ropa de medio precio, ropa cara y ropa carísima. ¿sí? Si no, no existirían distintos. ¿Qué margen de ganancia, los tipos que van a comprar la salada, qué margen de ganancia le aplican, de incremento le aplican a lo que compran ahí? Están en un 30%. ¿30? Sí, un 30%. Entonces no se explica. ¿Un jean cuánto está? ¿300 pesos? No, más barato. 200. 200. ¿Y a cuánto lo venden? Si es con el 30. 250, 260. ¿Al público? Depende del lugar, también la provincia donde lleguen. Hasta 350 pesos lo venden en la provincia. ¿Cómo llegamos a los jeans de una luca? Hablando de mayorista. ¿Cómo llegamos a los jeans de una luca? Es lo que te estoy explicando, lo que te expliqué antes. Porque lo que está mal en la industria textil, cuando uno va a las marcas y cuando uno va a los locales comerciales y cuando uno va a toda la cadena, digamos, que tiene la Argentina impositiva, generación de marca, publicidades y todo, lo que está mal es la distribución de la renta. Eso es lo que está mal. ¿Se entiende? Y por eso lo que yo quería destacar es, como esto está tan mal, por más que yo traiga toda la ropa importada, la ropa importada en el local de venta va a seguir saliendo lo mismo. Yo te digo una cosa, si yo mañana el jean que él vende a 300 pesos, yo te lo regalo, Rolando, te lo regalo, ni siquiera lo traigo importado, te lo regalo. Entonces en el shopping, en vez de valer 1.800 pesos, ese jean, ¿cuánto va a valer? 1.500. ¿Te das cuenta que es un disparate igual? Entonces, ¿el problema de la industria textil? El problema son los intermediarios. El problema no es la industria textil. Entonces, discutamos cuál es el problema. Mira, para mí, digamos, mira, vos mencionaste el caso de la leche, este caso que está acá. Digo, con lo cual, entonces no tengo un problema en importar. Si total, el problema son los intermediarios. Importo y, digamos, y queda todo en los intermediarios. El problema son los intermediarios. Pero pará. No, ya no es cierto eso. ¿Cómo no es cierto? No es cierto. ¿Cómo no es eso lo cierto? vivimos? Porque ¿Eso eso, pasó? digamos, pará, porque eso, digamos, o sea, si querés explicamos, digamos, las lógicas del mercado laboral y pero, todo ese tipo de cosas. Dame un segundo, déjame explicar. Sí, entonces, el primer punto es, porque ¿sabes qué? Mira, yo te lo voy a poner así de fácil, Diego, porque vos también mencionaste el caso de la leche y entonces el problema entre que llega el distribuidor y todo eso. ¿Sabés qué? Si fuera tan negocio, tan grande, ¿sí? ¿Cómo es que lo ve todo el mundo y nadie invierte? ¿Qué son todos idiotas? No, no es que es un problema de que son todos idiotas, es un problema de que tiene que ver con la estructura de la economía argentina. Es decir, a vos lo que te está matando en esta economía, lo que te está destrozando, son básicamente dos cosas. En realidad son tres. Por un lado, sí que lo que tiene que ver
con la prestación de los servicios, digamos, públicos. O sea, vos tenés presión impositiva, que es la más alta del mundo para los que están en blancos y la quinta en la promedio, o sea que tenemos impuestos nórdicos o peores, y tenés 47% de cargas sociales. Y tenés, digamos, servicios africanos, por un lado. Eso te mata. Por otro lado, digamos, tenés el riesgo país te mata, te pone la tasa de interés en las nubes y eso, digamos, cuando vos sos intensivo en capital, te destruye, te deja fuera del mercado. Y por otra parte, la carga que hay sobre los costos laborales es monstruoso. Entonces, eso es lo que a vos te destruye. Entonces, la realidad es que el problema de la competitividad está ahí, no está, digamos, o sea, en el proceso de apertura. ¿Sabes por qué? Porque si fuera cierto esto, ¿sabes qué producen los suizos? Mirá, los suizos producen chocolate, ¿sí? Producen relojes, tienen servicios financieros, ¿sí? Y las cortaplumas. Y el resto de las cosas las importan. O sea, ¿Ustedes que producen barato, podrían competir con el contrabando o con las importaciones? Sí, se puede competir. Pero lo que pasa es que la salada siempre se manejó a bajos costos, con pocas ganancias y viendo la diferencia en la cantidad de venta. Un local, en un shopping, quiere vender 2 prendas y pagar el alquiler del mes. Esa es la diferencia que hay. Es lo que dice, se va a seguir vendiendo caro el shopping, por más que se pague impuestos. Como que nosotros pagamos en la sociedad anónima 70 millones anuales en impuestos. Entonces, no es que estamos exentos de nada y no pagamos. Generamos la parte de ese, generamos más empleo también, cada vez más empleo. Por eso también defendemos, vamos a hacer en el Centro Costa de Salguero, vamos a hacer la Expo Pyme, que argentino-boliviana, y van a poner más de 400 expositores de trabajo y producción nacional. ¿Cómo nosotros podemos generar trabajo, empleo, pagando impuestos y todo lo demás? ¿Ustedes tienen miedo que vuelva una lógica de los 90, que los haga cerrar? Yo tengo miedo por el... ¿Puede pasar esto? Sí, puede pasar. Mira, la lógica de los 90, o sea, el primer problema que vos tenías en los 90 es que no era liberal, ¿sabes por qué? Porque los liberales queremos siempre los precios libres. Y había un precio muy importante que era fijo, que era el tipo de cambio. Con lo cual eso, digamos, te condicionaba la política monetaria. Es decir, lo que va a pasar en este sistema, digamos, donde vos tenés un problema monstruoso de falta de competitividad impulsado desde la ineficiencia del Estado, es que lamentablemente lo que va a haber que elegir acá y va a haber que planteárselo bien claro a la gente, hay que planteárselo bien, y eso lo tienen que explicar los políticos. Toda la ineficiencia de los políticos se paga contra caída de los salarios reales. Entonces, señores políticos, ustedes ajusten, porque si no, lo pagamos nosotros con menores salarios. Esa es la realidad. Muchachos, así nos vamos. Gracias. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches. Accede al auto que quieras con la mejor financiación. Global Autos, 0800 333 1950, globalautosweb.com.